Hola, mis queridos Mos, bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Oscura. Menuda historia la que os voy a contar hoy. Una historia en la que nosotros ya no estaremos, nosotros habremos dejado de existir. Triste, no, es la vida. O sea, las especies surgen, se desarrollan, se extienden y llega un momento en que el planeta las echa porque cambia las condiciones y se convierte en inhabitable para ellas. Y eso nos va a pasar a nosotros. Nos va a pasar dentro de mucho tiempo, es verdad, pero cuando el nuevo supercontinente Pangea Última se forme. Ahora os cuento. Mientras tanto, aprovecho para daros las gracias una vez más por haber llegado el canal hasta donde ha llegado y para pediros que si hay alguno de vosotros que todavía no se ha suscrito, pues que lo haga. Es el momento de hacerlo, es gratuito, no tenéis más que, aparte de los miembros que pagan una ridiculez, tienen alguna ventaja. El canal es, todos los contenidos, los grandes, son gratuitos, no tenéis más que pulsar el botón y suscribiros. También es de agradecer que le des a los like y que dejéis algún comentario en la caja, porque eso favorece mucho al algoritmo de YouTube. Y dicho lo cual, nos vamos al Pangea Última, a ese futuro incierto que nos espera. Pangea Última. Antes hubo otra Pangea, muchos de vosotros lo sabéis. Hace 300 millones de años se formó un supercontinente llamado Pangea. Ese supercontinente aglutinaba en uno solo todos los continentes que actualmente forman la Tierra. Este proceso, cada 200-300 millones de años, se ha venido produciendo. Antes de Pangea hubo otra serie de continentes separados que antes todavía habían estado juntos en otro supercontinente. Es un ciclo, esto se produce debido a la tectónica de placas. Sabéis que la Tierra, la corteza terrestre, está dividida en placas. Esas placas son independientes y se mueve cada una por su cuenta. Y se rozan, creando terremotos, se montan unas encima de otras, se separan. Y los continentes, que es la parte emergida de esas placas, pues evidentemente se mueven y se van juntando y se van separando. Actualmente estamos en una fase de separación todavía. Hace 250 millones de años, Pangea empezó a fracturarse, a romperse y se quedó separada hasta dar lugar a la geografía que vemos hoy con continentes perfectamente separados, ¿no? Si os fijáis, las formas que tienen África y las Américas y Europa pues encajan perfectamente. ¿Por qué? Pues porque hace muchísimo tiempo, hace 250 millones de años, formaban parte de un único supercontinente. Y alrededor de ese supercontinente que se llamaba Pangea, pues había un único océano que se llamaba Pantalassa. ¿Qué sucede? Pangea se rompe, los continentes, los trozos de Pangea se convierten en los continentes actuales, pero se siguen moviendo en la actualidad. Y eso quiere decir que en un futuro se van separando, África y las Américas se van separando en razón de varios centímetros al año. Bueno, pues llegará un momento en que por el otro lado se volverán a encontrar. Ese momento va a llegar y los demás continentes actuales también se van a juntar en un nuevo único supercontinente que los científicos han llamado Pangea Última. ¿Y cuándo va a suceder eso? Pues dentro de unos 250 millones de años. ¿Qué es lo que pasa? Que un estudio pionero, el primero de su tipo y de su estilo, ahora os lo contaré, pues ha encontrado, se ha dado cuenta, ha predicho que ese nuevo continente que se forme dentro de 250 años ya no estará en condiciones de ser habitado por los seres humanos, ni por los seres humanos ni por el resto de los mamíferos, que en ese momento desaparecerán en una extinción masiva tan grande que no se ha visto otra igual desde la que provocó la desaparición de los dinosaurios hace 66 millones de años. Y eso fue por la caída de un meteorito. O sea, ni más ni menos que eso. Este estudio, que se acabó de publicar en Nature, una de las revistas más científicas más serias que hay en el planeta, pues es el primero de su tipo, como os decía, porque nunca hasta ahora se había hecho un modelo climático a tan larguísimo plazo. ¿Y cómo se ha hecho? Bueno, pues se ha hecho teniendo en cuenta una serie de factores. Con esos factores, ahora os diré cuáles son, se ha alimentado una simulación informática
una inteligencia artificial y se le ha preguntado cómo sería ese nuevo continente o supercontinente cuando se formara y qué condiciones tendría previsiblemente, ¿no? Bueno, pues los investigadores se han dado cuenta de que ese mundo no va a ser apto para los humanos porque va a ser demasiado caliente para nosotros, simplemente demasiado caliente. Y ese calor se va a deber a tres causas principales, ¿no? Evidentemente, hacer proyecciones a tan largo plazo no es fácil. No es fácil y está sujeto a muchos errores. Tener en cuenta que ni siquiera sabemos exactamente el tiempo que va a hacer el fin de semana como para decir qué es lo que va a pasar dentro de 250 millones de años. Pero son tendencias, no estamos hablando del tiempo que va a hacer un día, sino de una época geológica. Estamos hablando de una etapa de millones de años que estará caracterizada por un mayor calor, unas temperaturas más elevadas o unas temperaturas o una humedad mayor o una humedad menor o una glaciación. Así es como hablan los geólogos. No se están refiriendo al tiempo que va a hacer en un momento concreto, sino a una etapa. Dicho lo cual, resulta que cuando se vaya a formar este Pangea Última, pues nos vamos a llevar, o la humanidad se va a llevar, 3 bofetadas seguidas, ¿no? La primera es se llama continentalidad, y es la propia formación del continente. ¿Qué pasa? Que un continente tan gigantesco, que sea todos los continentes actuales juntos, rodeado por un mar, quiere decir que la influencia de ese mar no va a llegar a todo el continente. Las zonas centrales de ese continente van a estar muy áridas y muy secas. ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos porque se han hecho numerosos estudios sobre la antigua Pangea, la que tuvo lugar el anterior supercontinente de hace 250 millones de años, y se ha visto que era así. Es decir, simplemente el influjo del mar no llega a todas las zonas de ese supercontinente tan enorme. Con lo cual ya tenemos una zona árida, muy caliente, y una zona menos apta para la vida de determinadas especies, ¿no? Y una zona muy grande, estamos hablando de millones y millones y millones de kilómetros cuadrados. Imaginaros un continente que los aúne a todos, cómo de grande será su región central. Esto por un lado. Pero es que luego tenemos otro factor, que es el Sol. Sabemos que el Sol cada vez está más caliente y dentro de 250 millones de años estará un 2,5% más caliente de lo que está en la actualidad. Eso quiere decir que irradiará, o sea, dará mayor radiación calórica a la Tierra, más rayos solares, y le transmitirá más calor de lo que tiene ahora, con lo cual más calentamiento todavía. Y por último, pero no menos importante, en el proceso de irse juntando todos los continentes actuales para convertirse en Pangea Última, pues habrá un periodo prolongado de millones de años durante los cuales la actividad volcánica se va a incrementar muchísimo, va a ser casi continua y muchísimo mayor de lo que es ahora, que en ese aspecto es bastante tranquila, a pesar de que de vez en cuando hay terremotos muy destructivos. Pero imaginaros oleadas de superterremotos, de terremotos gigantescos, de los continentes chocando, ¿no? Bueno, a eso se refieren los científicos. Eso va a liberar a la atmósfera una cantidad ingente de gases de efecto invernadero. Se calcula que los niveles de CO2 que habrá en aquel momento han calculado que serían como el doble o el triple de los que hay actualmente en el planeta, ¿no? Claro, nos podemos fijar, los científicos lo hacen además, se fijan en lo que está pasando ahora con el cambio climático, el calentamiento provocado por los gases liberados por la actividad humana. O sea, lo estamos haciendo nosotros, pero ni mucho menos vamos a llegar a esos niveles, ¿no? Los climatólogos saben que esto es muy malo y que va a haber zonas del planeta que se vuelvan inhabitables por nuestra culpa, y habrá muchas especies que mueran, que está sucediendo ya, pero no se va a quedar todo el planeta inhabitable para todos los mamíferos o para todos los humanos, no va a llegar a tanto. Sin embargo, este mismo efecto, lo que está pasando ahora sirve como de ensayo o de prueba para saber lo que va a pasar después. Y lo que va a pasar después, cuando se forme Pangea Última, va a ser muchísimo más fuerte, ¿no? Los investigadores hablan de que habrá una temperatura media que esté entre los 40 y los 70 grados centígrados y que habrá picos de temperatura que serán todavía más calientes que eso. Vamos a ver, los mamíferos y los humanos, desde que existen hace decenas y decenas de millones de años,
Pues nos hemos caracterizado por ser capaces de adaptarnos prácticamente a cualquier cosa. Vivimos en el polo y vivimos en el ecuador, pero nuestra capacidad de adaptación tiene un límite. Y las condiciones en las que va a estar Pangea Última sobrepasan con mucho ese límite. Nosotros, por ejemplo, luchamos contra el calor pues sudando, liberando ese calor y refrescando el cuerpo mediante el sudor. Bueno, pues con una temperatura de 70 grados eso ya no funciona, no podemos. O sea, lo más que puede resistir un cuerpo humano durante un tiempo limitado son unos 50 grados. Y ya os digo, 2 o 3 horas y después se deshidrata completamente. 70 grados es absolutamente impensable, en unos minutos morirían todos, ¿no? Así que esa es la tremenda predicción. Fijaros que estamos hablando, claro, de muy lejos, 250 millones de años, cuando esto suceda, pero resulta que es muchísimo más cerca de lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Hasta ahora. Porque siempre hablamos de que todo se va a terminar ¿cuándo? Pues cuando el Sol se convierta en una gigante roja. Sabemos que el Sol es una estrella que está quemando, se formó hace unos 5.000 millones de años y quema su combustible, que es hidrógeno, y que ya ha quemado, a día de hoy, ha quemado la mitad de ese combustible, con lo cual le queda hidrógeno para seguir con su horno nuclear en marcha otros 5.000 millones de años más. Pero se le va a terminar, y cuando se le termine, dentro de 5.000 millones de años, van a pasar varias cosas. Se va a apagar el horno, con lo cual ya no va a haber fuerza hacia afuera, la gravedad del propio peso del Sol lo va a aplastar, al hacer eso lo va a calentar mucho más, y lo que el Sol ha estado fabricando al fusionar ese hidrógeno, que es helio, se va a encender en un nuevo horno nuclear, que ya no será de hidrógeno, sino de helio. Y eso hará que el Sol rebote, o sea, primero lo comprimirá la gravedad, luego rebotará, convirtiéndose en una estrella muchísimo más grande de lo que es ahora y de color rojo, una gigante roja. Esa gigante roja se extenderá tanto que se tragará literalmente a los planetas interiores, es decir, Mercurio y Venus quedarán dentro del borde del Sol, y la Tierra, pues si no está dentro, estará muy cerca del borde, con lo cual cualquier tipo de vida será imposible. Bueno, pensábamos que, hombre, no sabíamos si 5.000 millones de años es mucho, ¿no? A ver cómo nos los íbamos a ingeniar para llegar hasta ahí, pero es que muchísimo tiempo antes, 250 millones de años, que en esas escalas de tiempo es muy poco, pues ya no vamos a tener ocasión, porque vamos a tener un continente que ya no nos quiere. No se va a terminar la Tierra. La Tierra va a seguir girando, la Tierra va a seguir teniendo agua, la Tierra va a seguir teniendo vida, pero esa vida ya no será la nuestra. Si pensáis en todas las formas de vida que alguna vez ha tenido la Tierra, el 99% están muertas. Es decir, las especies que actualmente viven en la Tierra son menos del 1% de todas las que alguna vez han vivido, y ya no viven porque la Tierra evoluciona, y a medida que evoluciona cambian sus parámetros climáticos, sus condiciones, y no son las mismas especies las que son capaces de aguantar cualquier cosa. Las especies nacen, se extienden, aprovechan el tiempo que la Tierra les regala y después desaparecen. Y a nosotros nos va a tocar eso cuando el próximo supercontinente se forme, dentro de unos 250 millones de años. Este estudio también es una enseñanza para todos los astrónomos que están buscando planetas más allá del sistema solar, más allá de, mundos alrededor de otras estrellas. Nosotros buscamos mundos como parecidos a la Tierra, y lo primero que tiene la Tierra es que está en la que se llama zona habitable del Sol. La zona habitable es la distancia a su estrella que permite que el agua esté en estado líquido, ni sólido, demasiado lejos y fría, ni gaseoso, demasiado cerca y caliente, ¿no? Que aquí en nuestro sistema solar serían Venus, demasiado caliente porque está muy cerca, y Marte, demasiado fría, todo congelado porque está muy lejos. La Tierra está a la distancia justa. Pero es que cuando Pangea Última se forme, dentro de 250 millones de años, la Tierra va a seguir estando a la distancia justa. Pero ahí ya no podrá haber seres humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estemos buscando planetas habitables allí a lo lejos, tenemos que tener en cuenta que el hecho de que encontremos planetas a la distancia correcta para que tengan agua líquida, aunque sepamos que tienen agua y aunque sepamos que son habitables, e incluso aunque lleguemos a saber que tienen vida, aún así podrían ser inhabitables para el ser humano, como va a serlo la propia Tierra dentro de 250 millones de años. Toda una lección de humildad.
nosotros nos bajaremos del tren en esa estación, pero el tren seguirá y seguirá sin nosotros. Esa es la historia que quería contaros hoy. Espero que os haya parecido interesante. A mí, desde luego, sí que me lo ha parecido. Nos vemos en 7 días. Somos